Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Mi nombre es Marcelo y bueno, ingresé hace relativamente poco al mundo de la radioafición y como arranqué con un RTL SDR usando el SDR Sharp, decidí construirme este controlador ya que me gusta operar con hardware físico en lugar de teclado y mouse. Para no hacer muy largo o aburrido el video, primero les voy a explicar un poco el diseño, el funcionamiento y al final les hablo de la construcción y la electrónica interna. El controlador está diseñado bajo la premisa que mantengo siempre para las cosas que me fabrico, que se pueda construir con cosas recicladas, que tengo disponibles en casa y pensando siempre en el concepto de facilidad de uso. La idea es que cualquiera que intente manejarlo y ya haya usado el programa no necesite perder tiempo aprendiendo cosas, sino que tenga la mayor facilidad de acceso a todo lo que necesita. La parte inferior está formada principalmente por los botones y los shock shuttles. Los shock básicamente son encoders con discos ranurados y lectores ópticos, donde el interno gira libremente, pero el externo tiene topes físicos y muescas que hacen que se sienta la posición. Es por eso que decidí usar los externos prácticamente como un switch rotativo de 7 posiciones, así que para el izquierdo, donde manejo la frecuencia, el encoder externo cambia los pasos de desplazamiento. Preferí usar este método en lugar de una aceleración típica de giro para poder pararme con la mayor precisión posible sobre una frecuencia o un pico determinado. El shock derecho, por su parte, maneja las funciones que suelo necesitar casi al mismo tiempo que el desplazamiento de frecuencia cuando estoy operando. Por eso ahí en el centro tenemos el ancho de banda y hacia los laterales vemos cosas como el zoom del espectro, el nivel de audio, rango, offset, etc. Como se ve, los dos displays OLED que están sobre los shock muestran el modo seleccionado para saber qué o cuánto vamos a mover cuando giremos los encoders internos. Y el LCD circular que está en el centro muestra el valor actual del parámetro que seleccionamos en el shock derecho. En la esquina de arriba a la derecha, donde están estos botones de colores, agrupé el control de los decoders que más uso, así cuando, por ejemplo, lo que me parece que es un burst de audio digital, lo que sea, lo presiono y si tengo un poco de suerte, automáticamente estoy escuchando el audio decodificado. En la esquina izquierda tengo los botones de mute, rec y start, que el rec está mapeado para activar y desactivar el plugin de grabación de audio, y 3 botones extras mapeables que hasta hace poco sinceramente no tenía ninguna función asignada, pero bueno, finalmente me decidí y elegí una que me resultó muy práctica. En un rato les explico. En la parte central están los modos de banda que tiene el programa: AM, wide, narrow, FM, bandas laterales y demás. Y arriba encontramos estos botones redonditos metálicos que cada uno abre un menú touch que se muestra en el display del waterfall. El primero, el BFO, muestra el menú para poder escribir la frecuencia directamente, que se puede escribir el número completo o se puede acortar usando el punto. Entonces, si supongamos quisiéramos ir a la banda de 20 metros, por ejemplo, podemos escribir 14.2 y al darle enter ya nos lleva a 14.200.000 Hz. Esto sirve para cualquier frecuencia, pero está más que nada pensado para ir a frecuencias específicas, porque al lado encontramos el botón band, que cuando lo presionamos nos muestra en el display directamente las bandas de uso de radioaficionados: 80, 40, 20 metros y algunas comerciales, AM, FM, banda aérea. En todos los menús podemos elegir una opción o volver hacia atrás presionando salir o back. El botón FREC M en principio iba a ser para manejar algunas memorias del plugin Frequency Manager, pero al final decidí hacer un banco de 50 memorias internas dentro del controlador. El 50 no fue arbitrario, sino que es más o menos lo que decidí asignarle teniendo en cuenta el espacio de RAM dentro de la muy poca que tiene disponible el Arduino Mega, unos 8 kilobytes más o menos. Quizá más adelante, después de una buena optimización de código, lo amplíe a 100 o más, o termine instalándole un Arduino Due que tengo por acá a mano. Así que para poder usar los bancos internos agregué estos 3 botones en la parte inferior central. El botón rojo MSave guarda la frecuencia en la que estamos actualmente, pero en lugar de almacenarla directamente, lo que hace es abrir un menú en el LCD derecho donde te deja elegir en qué banco querés almacenarla y te muestra si está vacío el banco o, en caso de que esté ocupado, si querés sobreescribir. Todas las frecuencias que guardamos en los bancos de memoria se autoordenan de menor a mayor para que sea más práctico encontrarlas, y podemos ir cambiando entre bancos presionando los botones Memory Back y Memory Forward, que están justo a los costados del botón guardar. O también pulsando en FREC M nos muestra el menú en el display donde podemos directamente cliquear sobre el banco que estamos buscando. Y bueno, para terminar con la parte de abajo queda el botón AUX, que como supondrán lo dejé como auxiliar para todas esas funciones que seguro me olvidé o no tuve en cuenta de mapear en un principio, que ahora muestra 8 botones, pero quizás lo cambie más adelante por algún menú
de 10 botones con varias páginas similar al de band para tener ahí disponible. Ahora pasando a la parte superior, vemos que tiene dos búmetros analógicos. El izquierdo representa el SNR en decibeles y el derecho los picos de audio en dBFS, ya que por supuesto es audio digital. El display TFT de arriba muestra la frecuencia actual, el espectro, y tiene la línea que muestra la posición actual y el ancho de banda representado. En el código tengo variables definidas para poder cambiar los colores como se hace así en el programa, así que cuando termine de corregir algunas cositas seguro lo integro al menú de skins, o más bien temas sería en este caso. Los LCD 20x4 de ambos lados tienen un encoder pulsable y 3 botones cada uno para operar sobre los menús. Por defecto el LCD izquierdo muestra la lista de plugins que configuré previamente, básicamente los que más uso en el programa, y desde acá se puede acceder a cada uno y manejar los parámetros disponibles, tanto activarlos como desactivarlos, como los sliders de ajuste y botones que tengan disponibles. Supongamos que quiero activar el If Noise Blanker, cliqueo con el encoder para entrar en los parámetros de ese plugin, cliqueo sobre habilitar. Después puedo bajar y cliquear, por ejemplo, sobre ganancia, controlarla y confirmar, o volviendo a pulsar o presionando back para volver hacia atrás. Así lo mismo para todos los plugins de esta lista. El LCD derecho nos muestra tres menús: Settings, Plugins y System. Dentro de Settings encontramos la opción para cambiar los temas, seleccionarlos, editarlos y guardarlos. Tiene 5 slots y cada vez que enciende usa el último que se seleccionó. Podemos elegir colores tanto de fondo como de activación para el grupo de botones que tienen los caps blancos, y también independientemente para los botones de los decoder que tienen caps de colores, y para mute, start y ambos rey. Además del manejo de los temas, en el menú Setting tenemos para controlar un dimmer general de la iluminación que afecta a todos los botones y los búmetros. Y ahí encontramos también el menú de gestión de banco de memorias, donde podemos agregarle un nombre para mostrar en el display o eliminarlos directamente. Después el menú de plugins es súper sencillo, está la lista de plugins completa que le configuré, y de ahí podemos elegir cuáles queremos que se muestren en el display del lado izquierdo, lo que evita tener cosas innecesarias o que no se use casi nunca, y poder encontrar todo más rápido para que no se haga una lista extensa. Finalmente, dentro de System tenemos en Network la opción para manejar toda la parte de red, ponerle un IP fijo al equipo o habilitar el DHCP, tanto para el modo de conexión directa por cable o el modo Wi-Fi. Habilitar el portal de conexión en modo Wi-Fi, que genera una IP al que nos podemos conectar con el celu y escanear las redes Wi-Fi para ingresar en caso de que estemos con el equipo en algún lugar nuevo, por ejemplo. Y debajo de todo, el seteo del IP que corresponde a la PC que está corriendo el plugin, para que el controlador sepa a qué host debe conectarse y en qué puerto en caso de que decidiéramos cambiarlo. También encontramos la opción de habilitar el OTA, Over the Air. Supongo que la mayoría lo conocen, pero es para poder flashear o modificar el firmware de los controladores internos directamente por aire sin tener que conectarle ningún cable. Aclarando por supuesto que en el caso del Mega sí es necesario el cable, ya que no tiene conexión inalámbrica, pero por eso incluí directamente el conector USB en el chasis, en la parte de atrás, así no es necesario tener que abrirlo en ningún momento el controlador. Volviendo al caso de los tres botones Option que me había quedado colgado, les cuento que decidí usarlos para el modo multi-instancia que tiene el programa. Si ya lo han utilizado sabrán que acá en la parte de arriba a la izquierda tenemos un más, una flechita más, que lo que hace es abrir otra instancia totalmente independiente. Esto resulta muy práctico porque sin la necesidad de tener varios dongles SDR conectados, aunque está bien con algunas limitaciones por supuesto, porque por ejemplo solo vas a tener una antena conectada, nos permite estar escuchando o escaneando varias cosas al mismo tiempo, bandas de aire, mientras por ejemplo podés estar recibiendo FT8 en 40 metros y señales ADSB en 1090 MHz en la otra punta del espectro. Con un programa como el Voice Meter podemos enviar a las salidas de audio de cada instancia independientemente a cada programa, como al WSJT y al Virtual Radar para este caso, y se puede usar tanto en la misma PC como en computadoras independientes dentro de la misma red, ya que Voice Meter nos permite enviar simultáneamente varios canales de audio por IP a muy baja latencia. Entonces, presionando Option 1, lo que hacemos es abrir una nueva instancia del programa. Si bien podemos pulsar las veces que necesitemos y que nuestra PC soporte, tengamos en cuenta que cuando pulsemos Option 2 nos muestra un menú en el LCD izquierdo con la instancia principal y 4 más, que son las que vamos a poder ir cambiando. Donde eligiendo con el encoder otra instancia pasamos a manejar exclusivamente esa con todos los controles disponibles. Podemos ver que a cada instancia el SDR les asigna un color, y si están cerca en el espectro de la instancia principal podemos ver que
todos los slices diferentes de colores de las instancias que tenemos abiertas. Para cerrar instancias externas simplemente pulsamos en Option 3 y listo. Yo generalmente uso un setup multimonitor en casa o multi-PC en campo y con una antena como la U-Loop que rinde bastante bien en un rango de frecuencias grande. La verdad que es una de las cosas más útiles que me resulta de todo el programa. Para que todo esto funcione, y 3 meses antes de siquiera tener en mente qué iba a diseñar como controlador, me tuve que poner a investigar las APIs del SDR Sharp y comencé a escribir un plugin con la idea en mente de que se pueda utilizar a través de USB, vía serial, también vía LAN, pero lo que más me importaba era poder hacer una integración MIDI, ya que anteriormente he fabricado algunos controladores MIDI y también tengo muchos otros que uso para trabajar. Así que si me agarraba pereza de fabricar un controlador dedicado, en cualquier momento podía conectar uno o varios MIDI y manejar todo igualmente. Así que acá está la por ahora media desprolija interfaz del plugin, donde vemos 3 apartados. Dentro de controllers se nos abre una ventana donde podemos agregar un control vía USB serial, elegir el puerto y con un formato JSON de handshake podemos configurarle un token para que se vincule correctamente. También podemos desde acá vincular cualquier controlador MIDI por device ID para que quede atado al programa, ya que Windows suele manejar bastante mal la compatibilidad con drivers de estos aparatos. En la parte central, en Mapping, podemos a través de un menú o de un form picker mapear los parámetros que necesitamos manejar, editar el nombre, editar el comando, qué espera recibir el parámetro, el tipo de variable que maneja y hacer toda la asignación MIDI. También soporta MIDI Learn para poder identificar rápido qué botón queremos asignar. Además, basándome en mi experiencia programando equipos y software MIDI, agregué 8 modificadores o layers que permiten que si se cumple cierta condición puede hacer otra cosa. Esto se suele usar para aprovechar mucho en controladores de pocos botones, por ejemplo, para armar capas o páginas. Después, en la parte de network tenemos el puerto de la instancia principal y el IP local de la máquina para saber rápido a dónde nos conectamos desde el controlador. Ahora, pasando a la parte de diseño, comencé haciendo un pequeño boceto en un papel, después pasé a la compu y con Inkscape armé un collage ahí un poco más completo. Ahí me acordé que soy horrible dibujando, y en papel y en las PC también, así que me fui derecho a Fusion 360 a empezar a diseñar los paneles inferior y superior. Ahí casi todo está construido con madera MF de 5 milímetros y revestido con un plástico ABS bicapa simil aluminio que se corta y graba muy fácil con un láser de diodo de 10 watts. En mi caso yo tengo el Falcon A1 y para estas cosas anda mucho más que bien. Como dije al principio, la mayoría de las cosas que me fabrico para uso personal suelen ser con cosas recicladas que consigo, me van sobrando de otros proyectos como los shock, botones, plásticos que eran de una vieja editora de video JVC, o también mis amigos me van donando sabiendo que tarde o temprano los voy a dar un uso. En este caso, por ejemplo, mi amigo UFO DJ me consiguió estos búmetros de un viejo equipo de audio que tenía en desuso. Otro amigo, Gabriel Ponce, ya me había dado hace un tiempo los 2 displays que le habían sobrado de un proyecto en su laboratorio, y así fui juntando las cosas. Sinceramente, lo que más me costó trabajo de todo el proyecto fue convertir a RGB los botones, que si bien en la editora eran retroiluminados, al ser tan viejas solo tenían un foquito de esos viejos de filamento antiguo, así que por cuestión de pines, salida y complejidad yo quería usar sí o sí pixel LED. El problema es que después de pensar mucho y buscarle todas las opciones posibles, la única alternativa que me quedó fue perforar desde un lateral los botones, desoldar cada LED individualmente desde la tira y soldarle los 4 cables para pasarlos dentro del botón. Todo esto sin afectar el desplazamiento mecánico y el funcionamiento. En la parte electrónica, el controlador tiene como, digamos, cerebro un Arduino Mega, que aún en este momento sigo evaluando si lo reemplazo por un Due que tengo acá arriba de la mesa. Más que nada para tener más disponibilidad de RAM, ya que con el resto estoy perfecto. Los 2 displays TFT son manejados cada uno por un ESP32 común, donde el primero, que maneja el espectro, aprovecha la salida DAC integrada para manejar los búmetros de manera bien precisa, y el segundo maneja los displays LCD 20x4 que están con su adaptador I2C para aprovechar el almacenamiento más grande que tienen y también no sobrecargar la línea I2C del Mega, que ya maneja los displays OLED y puede generar algunas interferencias o cuelgues en el loop del sketch, que suele pasar también. Para la conexión a la red incluí un WT32 ETH-E01, que básicamente es un ESP32 con placa LAN integrada, porque mi idea principalmente es no usar Wi-Fi en campo para no meter ruidos extras en el SDR, aunque por
por cualquier cosa también se puede usar de manera inalámbrica. Por supuesto, tuve que fabricar toda la circuitería correspondiente, alimentación, etapa de control de los LED de 12 volt que tienen los botones metálicos, la etapa de audio para los búmetros, los filtros internos de los microcontroladores, las adaptaciones de tensión entre la comunicación del Mega y los ESP. Todo eso lo metí en unas cajitas plásticas que imprimí en 3D para que todo quede lo más estable posible. Para la comunicación del controlador, el WT32 recibe los datos desde la red, ya sea de aire o cable, y los separan dos salidas seriales independientes, una directo hacia el Mega y la otra hacia el ESP1, todas seteadas al máximo posible, que en las pruebas me resultó estable, que fueron 921.600 baudios. El ESP2 recibe los datos de control desde el Mega vía serial y también con la otra interfaz serial conecta al ESP1 que hace bypass de los datos del Waterfall que llegan desde el WT32 usando un protocolo hardcodeado en ambos ESP de base 64, lo que permite enviar todo un dibujo completo de la pantalla en una línea prácticamente y no saturar las conexiones. Esto me dejó llevar ambos displays a 30 FPS sin ningún problema. Bueno, si llegaste hasta acá, muchas gracias por ver el video. Cualquier duda, sugerencia o algo que quieras decirme, déjame un comentario que apenas los vea voy respondiendo. Recuerden que me voy a tomar un tiempito para depurar y comentar mejor el código y pronto lo estaré compartiendo en GitHub, tanto el plugin como el código de los microcontroladores. Un saludo para toda la gente que siempre me banca y me da una mano. Hasta pronto.